Bienvenidos, queridos hermanos, hoy Espíritu Canal. Nos encontramos a martes 20 de octubre. Vamos a darle gracias a Dios porque esta semana pues tenemos algunos ejercicios espirituales. Los sacerdotes de esta diócesis de Azcapotzalco, a todos mis hermanos les mando un abrazo, un saludo y vamos a hacer oración esta mañana pidiendo por cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tenemos los espacios de perseverancia espiritual. Todo fiel cristiano debe de vivir por lo menos un retiro al año, por lo menos. Y obviamente esto sin contar pues los tiempos fuertes de nuestro calendario litúrgico. Y evidentemente todos los sacerdotes necesitamos esa fuerza espiritual constante para poder enfrentar todas las acechanzas del enemigo, ya que al ser pastores pues se nos presentan con más facilidad, en contra de nuestros propios pecados, en contra de ir venciendo todas nuestras dificultades y también para poder atender de una manera más entregada y más fuerte a los hermanos. Bendice a todos nuestros hermanos sacerdotes de toda la iglesia y con mucho cariño, con mucha sencillez, con mucha humildad, a los sacerdotes de esta diócesis de Azcapotzalco, comenzando por nuestro señor obispo don Adolfo y por supuesto por cada uno de mis hermanos sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal, queridos hermanos, comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Aquel trabajador que esté prevenido en el servicio, que se mantenga en vela, que esté fiel a su misión, es el punto central de esta lectura del Evangelio. Dios nos ha colocado en la vida para una misión. Ninguno de nosotros es un error en su nacimiento, ninguno de nosotros es una situación contraria al proyecto salvífico de Dios. Por eso siempre estamos a favor de la vida, porque sabemos que en medio de los errores humanos, Dios corrige y Dios tiene siempre algo mejor. En este Evangelio entonces nos dice: dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar los encuentre en vela. Incluso dice que el patrón les pedirá que se sienten a la mesa y Él les va a servir. Esto no es muy común. Lo más lógico es al revés, que el trabajador le sirva a su patrón. Pero acá tal es el sentido del servicio, que el patrón nos servirá. En el momento de la misión, en la cual pues también con sinceridad a veces nos cansa por el trabajo que realiza, y también en algunas dificultades nos dan ganas de renunciar, ¿no? Y de colgar la sotana y dejar el camino, porque a veces sientes que gritas en el desierto, sientes que pues no tiene cambio la forma de vida de la gente, sientes que no quieren realmente cambiar, no quieren comprometerse con el camino de Dios. Pues es lo que sucede, ¿no? Es lo que sucede. Pedir al Señor entonces su presencia, su amor por nosotros, nos hace entonces también asumir con fidelidad ese servicio, con amor. Y cuando el Señor regrese y nos encuentre trabajando en su ministerio, entonces seremos tratados con mucho cariño, porque Él ama a todos sus instrumentos con profundo amor. En ese amor, en esa presencia, en esa exquisitez y cariño, nos pide que nos encuentre trabajando. O sea, que no bajemos la guardia, porque el cristiano católico no tiene vacaciones. Predicar la palabra de Dios debe ser aquí, ahora y en todas partes. Encontrarnos en su presencia, en la oración, debe ser también en todos los lugares y terrenos. En ese sentido y en ese camino continuamos con la confianza de que el Señor nos escucha, de que Él está con nosotros y no nos abandonará. Pedimos entonces de tal modo que ante su presencia permanezcamos fieles, velando y orando para poder presentarnos sin temor ante el Hijo del Hombre. Que así sea. Vamos ahora al tema que corresponde a la historia de la salvación en el tema la vida pública de Jesús.
Juan el Bautista es el precursor. Su mismo nacimiento fue acompañado de prodigios. Podemos checar Lucas capítulo 1, versos del 57 al 80. Y encontramos entonces la misión de este hombre, que era precisamente el que anunciaba al que va detrás de él. Con humildad reconoce que no tiene ni siquiera derecho de atarle o desatarle las sandalias, pero lo que él va a hacer es bautizar con fuego. Mateo 3, 1 al 12 nos ayuda también a encontrar este bautismo con agua para la conversión, esta decisión del amor de Dios puesta en las manos de un gran profeta. Jesús recibe también el bautismo, es lo primero que hace Jesús al empezar su vida pública. En Mateo 3, 13 al 17, encontramos que Jesús va al río y pide a Juan que lo bautice. Juan obviamente se niega, dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres el Señor? Pues Jesús dice, haz lo que yo te digo, y no tiene ningún problema al recibir el bautismo, este bautismo como signo, como solidaridad con nosotros, ya que Él no lo necesita porque es el Santo de los Santos. Y también hay una confirmación ahí importante, porque cuando Jesús recibe el bautismo, una voz del cielo abre con gran potencia y dice, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Y el Espíritu Santo se posa con forma de paloma en la cabeza de nuestro Señor. Las bienaventuranzas son el programa de Jesús, un programa sin duda original. Mateo 5, 1 al 12. Dice el Señor en ese sermón, felices los que, dichosos los que, este tipo de sermón, el sermón de la montaña, bienaventuranzas. ¿Y cuál de esas bienaventuranzas te llama más la atención? Hay muchas y muchas de ellas nos sacan mucho de onda, lo hemos comentado en este canal. Investígale, échale ojito a Mateo 5, 1 al 12 y coméntanos cuál es la bienaventuranza que a ti te parece más interesante o te llama la atención para tu vida personal. Jesús también manifiesta amor a todos. Solamente así uno se vuelve un verdadero hijo de Dios. Lee Mateo 5, 21 al 24 y recuerda, si uno no quiere hacer las paces con alguna persona, ¿Dios escucha su oración? Y recuerda también Mateo 5, 38 al 48. En este sentido, una conversión plena y sincera. Hacer el bien sin decirlo, que lo sepa solamente Dios, el que va a dar la recompensa. Mateo 6, 1 al 8. Si uno hace el bien para que lo vea la gente, recibe la recompensa de parte de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Si uno ora sin que nadie lo vea, ¿Dios escucha su oración? Hechos, no palabras. Como dice el refrán, las palabras vuelan, los hechos se quedan. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Para entrar en el reino de los cielos es necesario hacer la voluntad del Padre. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece a un hombre prudente que construyó sobre roca. Hoy en día, ¿quiénes son los que se preparan en el camino para aceptar a Dios? ¿Quiénes son los que realmente se preparan para decirle sí al Señor? Toma en cuenta esas bienaventuranzas. Toma en cuenta si es fácil amar a todos. ¿Has amado a alguien que te ha molestado, que te ha hecho daño? ¿Has perdonado con sinceridad? ¿Qué tienes que hacer cuando no te hablas con alguna persona con la que tuviste algún problema, incluso de tu propia familia, en tu propia casa? Los programas que vemos, las series que vemos, los videos que consumimos, ¿hablan de amor o de odio? ¿Es suficiente conocer la palabra de Dios o es necesario vivirla, ponerla en práctica? Observa, estudia, nota, señala qué es lo que va sucediendo y apréndete de memoria Marcos 1 al 8. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Muy importante para nuestros días, hermanos, en el tema de hoy, historia de la salvación en la vida pública de nuestro Señor Jesús. Y para santos y conversos, en esta ocasión tenemos a Santa Irene de Tancor. La etimología de la palabra Irene significa aquella que trae la paz, viene de la lengua griega. La historia nos dice que esta joven era muy bonita y piadosa, sin orgullo por los dones físicos que Dios le había otorgado. Ella se dedicó a darle gracias por ellos y a vivir una intimidad muy grande y profunda con el Señor. No le apetecía presentarse a concursos de mises, como el día de hoy los conocemos,
Su mejor cualidad residía en su fuerza interior, esa fuerza interior que mueve el corazón por parte del Espíritu Santo. Nació en el siglo VII, en la región de Tancor, que más tarde se llamaría Portugal. La época no le fue muy propicia para vivir en paz. Los musulmanes dominaban ampliamente toda la zona. Ella, sin embargo, hija de padres cristianos, recibió una esmerada educación en el monasterio. Una vez que hubo terminado sus estudios, volvió a su casa con intención clara de dedicarse a la vida religiosa. Dicen sus biógrafos que rezaba mucho en casa. Apenas salía, eso sí. La única salida que hacía era para ir a la misa. Un apuesto joven puso los ojos en ella y se enamoró locamente de sus encantos. Cuando ella le comunicó que había hecho voto de virginidad, sintió el joven una gran pena en su corazón enamorado. Al principio lo aceptó más o menos bien, pero a medida que pasaban los días, su mente y su vida maquinaban lo peor. Y efectivamente el chico le pagó a un criminal una cantidad de dinero para que le diese muerte. Cuando su cuerpo joven cayó a tierra sin vida, lo arrojó al río Tajo. Un tío de Irene se enteró del vil asesinato. Fue corriendo a las riberas del río para encontrar su cadáver y llevarlo en procesión al monasterio. Hoy se conoce esta ciudad con el nombre de Santarén, es decir, Santa Irene. Es un nombre muy popular en España y Portugal. Murió en el año 653 y pedimos su intercesión en esta ocasión. Santos y conversos para todos aquí en Espíritu Canal. Gracias. Este oso también tiene frío como todos nosotros y este oso está muy gordito porque no tomó Coca-Cola, no tiene diabetes. Para el chiste, queridos hermanos, una persona en verdad corta de pensamiento fue encontrada con un gran chipotote y con un trapito limpiando un poste. Sí, limpiando un poste, estaba ahí dándole duro, refregando el poste. Y lo encontró uno de sus amigos y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasó en esa cabeza? Ah, es que el médico me dijo que limpiara muy detenidamente el lugar donde me pegué. Ay, 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 ay. Para las curiosidades de la Iglesia Católica, llegamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es una obra fascinante al punto que desde que existe ha interesado a muchas personas, propios y extraños. También hoy, quienes se acercan a sus páginas emprenden la aventura de conocer los misterios que se ocultan tras el velo de imágenes y símbolos. Punto número 1. Tiempos peligrosos para la fe. No parece incorrecto afirmar que casi siempre el libro que utiliza el género apocalíptico es porque ha nacido en momentos críticos para la fe de una comunidad. Primero el judaísmo a partir del siglo IV a.C. y después el cristianismo siglo I después de Cristo. Elaboraron este tipo de literatura para mantener la esperanza de los creyentes que pasaban por situaciones de extrema dificultad. La Iglesia también sufrió duramente una persecución a finales del siglo I después de Cristo, durante el reinado del emperador Diocleciano. Un autor genial perteneciente a la tradición joánica escribió esta obra extraordinaria para animar a permanecer en la fe. Tenemos amplias situaciones para pensar que efectivamente Juan es el autor. Capítulo 2. El símbolo como protagonista. La literatura apocalíptica suele resultar incomprensible para cualquier lector que se acerca a ella por primera vez. Gran parte del desconcierto inicial se debe a los muchos símbolos utilizados. La obra se convierte entonces en un misterio que no puede ser resuelto únicamente con la inteligencia. Los símbolos también necesitan ser saboreados con el corazón. Solo así iluminarán la historia concreta de cada persona, sus dificultades y las vías de solución. Un libro tan misterioso posee, sin embargo, una estructura general realmente sencilla. Introducción, Apocalipsis 1 del 1 al 3. Primera parte, el proceso de conversión, Apocalipsis 1, 4 al 3 y después al 22. Segunda parte, desarrollo y desenlace de la historia de la salvación, Apocalipsis 4, versos del 1 al 22 y la conclusión, Apocalipsis 22. Punto número 3, el Señor de la historia. Ya en una primera y rápida lectura de esta obra se descubre a cada paso motivos de consuelo y confianza. Es cierto que una mirada superficial lleva a comprender la historia como negativa. Las fuerzas del mal, injusticias, violencia, sufrimiento, muerte, lo domina todo en el nombre del que parece condenado, un fracaso total.
Pero esto es solo una apariencia. El verdadero poder se encuentra en las manos de Dios. Él dirige los hilos de la historia hacia la nueva creación. El final tiene que ser necesariamente positivo porque el Hijo, ofrecido en sacrificio, el Cordero degollado de Apocalipsis 5, ha devuelto la esperanza al género humano y de manera especial a los cristianos que sufren hoy persecución. El Señor jamás falla. Hermanos, hemos concluido así nuestro viaje en las curiosidades desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el día de hoy, con el último en el Apocalipsis. Debemos señalar las citas bíblicas, cómo se debe de abreviar los libros. Aquí tenemos las cartas católicas que hemos venido vislumbrando. Tenemos a Santiago, se abrevia Sant. Primera de Pedro, 1P, 2 de Pedro, la segunda carta de Pedro, 2P, las 3 cartas de Juan, 1JN, como lo citamos también en el Evangelio, 2JN, 3JN. Y finalmente la carta de San Judas Tadeo. Ahí está, JDS, que recomendamos conocer a todos los que tienen amplia devoción a San Judas Tadeo. Y finalmente el Apocalipsis de San Juan, ahí está AP, ¿verdad? Las abreviaturas correctas que debemos de tener para la Biblia y debemos de aprender a citar correctamente en católico. Lo digo con mucha caridad porque muchos hermanos pues a veces mandan la foto o una cita bíblica mal empleada. Los protestantes utilizan 2 puntos, la abreviatura del libro 2 puntos y siguientes. Y eso es una cita que nos hace sospechar que está tomada de una Biblia que no es católica. En algún momento de este recorrido en Espíritu Canal hemos hablado de las diferencias. Conviene en otro momento hablar de la Biblia en cuanto a sus ediciones. Y lo iremos haciendo con tiempo. Gracias a Dios nos permite continuar en este trabajo. Ojalá que así siga siendo. Les damos las gracias por acompañarnos en este viaje de curiosidades de principio a fin. Continuamos. La rola del alma que no puede faltar. Hoy les ofrecemos a Juan Luis con la canción de Levanto mis manos. Vamos a escuchar su propuesta de este hermano que viene pegando con tubo. Levanto mis manos con Juan Luis en la rola del alma. En la buena onda, queremos invitarlos a ver esta serie que nos están en este momento compartiendo. Se llama Contagiosos, una pandemia de esperanza. El estreno será el día de mañana, 21 de octubre, ¿verdad? En el canal de YouTube. Ahí podemos observar infinitos. Vemos una página preciosa y esta serie se produce verdaderamente evangelizadora. Se cuenta con la ayuda y podemos lanzar la serie Contagiosos es porque muchas personas han estado apoyando este proyecto. Han estado también en esta situación. Vamos a observarla, nos darán un capítulo cada mes y bueno, pues está muy interesante. Podemos observarlo como espectadores pasivos o podemos realizar esa apertura del corazón en esta evangelización a través de estos medios. La evangelización a través de estos medios es una misión en la que cualquiera puede colaborar, es un trabajo en equipo y en familia. Cuantas más personas se sumen, más podemos producir y más difusión tendremos, dar mensajes necesarios y actual del Evangelio, su continuidad, crecimiento para todos los que nos conectemos a observar a partir de mañana esta propuesta de evangelización que se llama Contagiando la Esperanza, contagiadores de esperanza. En medio de una pandemia pedimos al Señor poder contagiar la gracia, como decía Santo Tomás de Aquino. Recibamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Suscríbanse, compartan con otros amigos, conozcan esta herramienta. Nuestra intención es que se conozca y se proclame la palabra de Dios. La recompensa única que recibimos es que conozcan al Señor, que lo amen, y a Santa María, la que siempre nos cubre con su manto como Santa Madre. Gracias a todos los que nos han acompañado y hacen posible este canal. Sigan mandando sus comentarios que nos hacen mucho bien para crecer.
Damos gracias a Dios. Nos vemos mañana.